A continuación tenemos los siguientes vectores. Tenemos un vector B que dice menos 2.57 en dirección Y, y en dirección J tenemos menos 2.66. Y tenemos otro vector C que nos dice que es 6.30 en dirección Y más 4.25 en dirección J. Entonces nos piden sumar a esos dos vectores en notación unitaria. Si nos dan en la notación unitaria, entonces nosotros debemos sumarlos. Para eso el primer paso que se debe hacer es hallar la magnitud de este vector y la dirección. Entonces para eso utilizamos lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces para hallar la magnitud del vector B es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De sus dos componentes. Acá no importa si son positivos. Acá deben ser siempre positivos. Acá no los pueden meter negativos porque no hay raíces negativas. 2.57 al cuadrado más 2.66 al cuadrado. Calculamos nosotros esto en nuestra calculadora y nos da 3.7. Entonces ya tenemos la magnitud del vector B, que es 3.7. Ahora le vamos a hallar el ángulo. Para el ángulo, todos sabemos es con la tangente inversa de la componente J sobre I o Y sobre X, es lo mismo. Entonces siempre positivos, 2.66 sobre 2.57. Calculamos esto y esto nos da un ángulo de tangente inversa 2.66 dividido sobre 2.57. Eso nos da 45.99 grados. ¿Qué es lo que pasa? Que este ángulo que nos dio no es el ángulo con el cual lo estamos notando nosotros convencional, porque si nosotros vemos acá nuestro vector inicial, todos sabemos que cuando tenemos un plano cartesiano, ¿sí? Esto está dividido por cuadrantes, el 1, el 2, el 3 y el cuadrante 4. Entonces, si yo tengo negativo la posición de Y, X, y negativo la posición de J o de Y, entonces sabemos que está en el tercer cuadrante. Entonces nosotros sabemos que en el tercer cuadrante nunca va a existir un ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque acá es 0 grados, acá es 90, acá es 180, acá es 270 y acá es, cuando le da toda la vuelta a la circunferencia, es 360. Entonces si yo tengo más o menos mi vector por acá, este es el vector B, y me dice que es 45, pero esos 45 no es en notación convencional, o sea, desde acá hasta acá. Y para eso nosotros lo que debemos hallar para nosotros poder calcular ese beta, simplemente nosotros sabemos que esto 45.99, o si lo aproximo, que es 46 grados, eso va a ser la resta de los 270 menos esos 46 hacia acá. Entonces para ese beta nosotros tenemos que es 270 menos 46 grados. Entonces para ese ángulo tenemos que es el valor de 224 grados. Entonces ya, ahora sí ya tenemos la magnitud, que es esta, y tenemos lo que es la dirección de ese ángulo. Ahora hacemos el mismo procedimiento, pero con
el vector C. Entonces, ya explicando esto, lo de los cuadrantes y lo de los signos, entonces este vector va a estar ubicado si es positivo en la componente X y si es positivo en la componente Y, quiere decir que está en el primer cuadrante. Por ende, el ángulo que nos va a dar es ese ángulo de notación convencional. Entonces, para la magnitud de C es igual, lo mismo, la raíz cuadrada de Pitágoras de 6.30 al cuadrado más 4.2225 al cuadrado. Eso nos va a dar, calculadora, raíz 6.30 al cuadrado más 4.25 al cuadrado. Eso nos da 7.6. Y para el ángulo tenemos que la tangente inversa de 4.25 sobre 6.30. Y eso nos da como tal ya el ángulo en notación convencional. Entonces 4.25 tangente 4.25 sobre 6.30. Esto nos da 34 grados. Listo. Tenemos la magnitud, tenemos la dirección. Eso nos es importante para demostrar que hay dos maneras de poder nosotros hacer suma entre vectores. Voy a explicar la primera manera, que es como la manera más sencilla y la que menos se equivocan, la que menos embolatada es, que es si yo voy a sumar el vector B más C, lo único que yo debo hacer de la manera fácil es colocar al vector B, que es menos 2.57 en dirección Y, menos 2.66 en J. Este es B. Y le voy a sumar el signo de la operación, el vector C, que es 6.30 en Y más 4.25 en J. Listo, tengo a B sumado con C. Lo único que ustedes deben hacer es sumar la componente I con la I y la J con la J. Entonces, tenemos menos 2.57, tengan cuidado con este signo, más 6.30, eso nos da 3.73 en dirección I. Ahora vamos a hallar la dirección J. Menos 2.66 más por más da más 4.25. Eso nos da 1.59 en dirección positivo. Esto quiere decir que al momento de hacer esta suma de estos dos vectores va a estar en el primer cuadrante porque nos dio positivo y positivo. Ahora sí hallamos lo que es la magnitud de esa suma. Y es simple, simplemente es lo mismo que hicimos acá arriba, o sea Pitágoras, para hallar la magnitud, 0.73 al cuadrado más 1.59 al cuadrado. Y eso nos da la magnitud. Entonces la raíz cuadrada de 3.73 al cuadrado, 1.59 al cuadrado, eso nos da 4,05. Listo. Ahora lo que debemos hallar es su dirección. Entonces, para la dirección es tangente inversa de su componente en Y, componente en J, diré, la I más Y, sobre su componente en X. Entonces, tangente inversa de 1.59 sobre 3.73. Eso nos da 23.09 grados. Entonces, si nosotros hacemos como para comprobar si este vector, si esa sumatoria vectorial nos dio bien, entonces hacemos como un mini gráfico acá, y, x,
sabemos que está más, quiere decir que nuestro vector está a este lado. Si nos dice que es 3, más o menos 1, 2, 3, caería 3.73, ¿sí? Y hacia arriba está a 1.59, 1, y más o menos hacia acá es 2, entonces acá sería la mitad más o menos. Entonces este vector está más o menos por acá, así. Entonces este ángulo que hay acá ya está en notación convencional, que nos dio 23.09. Listo, esta es la primera forma, la primera manera de sumar vectores. Ahora voy a explicar una forma que es más compleja, que es aplicando la ley del coseno. Y si aplicamos la ley del coseno, tenemos que tener mucho más conocimientos al momento de aplicar la trigonometría de los triángulos. Entonces es una forma como más compleja, pero es un poco más rápida. Entonces tenemos la misma sumatoria, que es B más C. Listo. Para esto sí tenemos que tener en cuenta cómo graficar esos dos vectores. Entonces hacemos nuestro plano cartesiano y y x. Sabemos nosotros que el vector c, como no nos dieron en componentes, nos dicen que es 6.30 más 4.25. Entonces más o menos sería por acá, y nos dice que la magnitud de este vector es 7.6, y nos dice que este angulito de acá vale 34. Listo. Este va a pintarlo de color. Este va a ser C. Este va a ser el vector C. Ahora, para ubicar nosotros el vector B, para este método, sabemos, este es el método más conocido también como el paralelogramo. Tenemos que el vector B debe ubicarse cabeza con cola. Entonces, como el vector B, si nosotros lo ubicamos acá, está hacia abajo, está en este cuadrante acá, ese vector no lo podemos ubicar acá porque queda cabeza con cabeza. Entonces ese vector nosotros debemos trasladarlo hasta C. Entonces, ¿qué es lo que pasa al momento de nosotros trasladar ese vector, el vector B, hasta C? Lo que nosotros buscamos es formar un triángulo para poder aplicar la ley del coseno. Entonces, lo que nosotros estamos hallando es este vector, este otro vector, que ese vector es la sumatoria de B más C. Y si ustedes quieren darle un nombre a esto, ustedes le pueden colocar S. Esto se va a llamar S, que es lo mismo que tener B más C. Entonces, para esto, nosotros tenemos la magnitud de B, que la magnitud de B la llamamos que esta magnitud es 3.7. Y nosotros también sabemos, acá hay que tener muchos conceptos de geometría, que para nosotros poder aplicar la ley del coseno, que la ley del coseno nos dice que un cateto elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de sus dos catetos al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de esos dos catetos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Eso es lo que nos dice la ley del coseno, y eso es lo que nosotros vamos a aplicar en este triangulito que hicimos acá. Entonces nosotros, para poder aplicar esta ley, nosotros debemos saber cuál es este ángulo, y para nosotros conocer ese ángulo debemos aplicar lo que es geometría. Entonces yo sé que este vector de acá mide 34, entonces por alternos internos yo sé que al momento que yo tengo este vector acá, este vector de acá, este ángulo de acá va a ser el mismo que yo tengo acá. Entonces este ángulo va a ser 34 grados. Listo. Pero como yo necesito el de adentro, entonces a ese ángulo también le debo conocer este pedazo de acá. Y para conocer cuál es ese ángulo de acá, eso no lo da acá, que ese ángulo de ahí es el de
45.99, o más bien 46. Ese ángulo de acá va a ser lo que es 45.99. Entonces ya con estos dos ángulos ya puedo conocer cuál es el ángulo, este ángulo alfa, que es el ángulo comprendido entre los vectores B y C. Entonces para calcular alfa sabemos que este ángulo de acá es 90. Entonces 90 le quitamos la sumatoria de 34 menos más, porque la suma de 45.99 grados, y eso nos da el ángulo entre los dos vectores. Entonces 90, 34 más 45, 79. Este ángulo aproximadamente nos da de 10. Listo. Ya conocemos el ángulo de acá. Entonces ahora sí podemos aplicar lo que es la ley del coseno, para conocer cuál es la distancia de este segmento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a hallar, esto le pusimos S. Entonces, S al cuadrado de los dos catetos, que es 7.6 al cuadrado más 3.7 al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de 7.6 por 3.7, y a eso le multiplica el coseno, que les dio 10 aproximadamente, y eso le va a dar lo que es ese segmento. Entonces meten a la calculadora 7.6 al cuadrado más 3.7 al cuadrado menos 2 veces multiplicación de 7.6 3.7. Esto le da 16.06, y acá como está el cuadrado, entonces le sacamos la raíz a eso, a ese valor que nos dio, y eso les va a dar 4.1. Y si ustedes van al momento de, como yo les expliqué la primera vez, que es la manera fácil, les dio 4.5 la magnitud, y acá nos dio 4.1 por la aproximación. Entonces ve que de la misma manera les da el mismo valor, la misma magnitud. Entonces ya conocieron lo que es este segmento, que es 4.01. Listo. Ahora ¿qué es lo que falta? Hallar, notar este ángulo para ver al vector S respecto al horizontal. Este angulito es lo que vamos a hallar. Para hallar a ese ángulo le vamos a llamar beta. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Entonces, lo que deben hacer es, con la ley, acá entra otra ley que se llama, esta primera parte, está la ley del coseno, esta es ley coseno, y ahora entra lo que es la ley del seno. ¿Qué es lo que nos dice la ley del seno? Que tengo el seno de algo es como a su opuesto, o sea, para explicarle, el seno de alfa, o sea, en este caso alfa es 10, es como a su opuesto, que lo hallamos ahorita, que es 4,01, y eso es igual a tener lo que es el seno lo siento, el seno de beta, que es el que vamos a hallar. ¿Sí? Beta es este de acá, de acá arribita, este de acá, de acá hasta acá, o sea, este de acá adentro, ese es beta, de beta sobre 3.7, que es su opuesto. Entonces acá vamos a aplicar un despeje. Entonces tenemos que el seno de 10, este pasa a multiplicar por 3.7, dejamos el 4.1 todavía dividiendo, igual al seno de beta.
Listo. ¿Cómo hacemos para pasar este seno acá? El seno inverso. Entonces, beta es igual al seno a la menos 1 de esto que lo tenemos acá, de seno de 10 por 3.7 sobre 4.01. Y ahí hallamos lo que es este ángulo de acá. Y posteriormente vamos a hallar el ángulo de acá, este ángulo pequeñito que es para ver el respecto, vamos a teta. Entonces metemos eso a la calculadora, el seno inverso de el seno de 10 por 3.7 sobre 4.01. Seno inverso de 10 por 3.7, eso le da 9.22. Listo. Y para hallar nosotros este de acá, entonces sabemos que de acá hasta acá teníamos una distancia de 34 grados. Entonces teta es igual a los 34 grados le quitamos el 9.22. Entonces 34 le quitamos y eso nos da 24.78. Listo. Entonces nosotros vamos a comparar estos dos resultados y vieron que aproximadamente dieron parecido. No dan exactamente lo mismo, pues porque pues a veces utilizan las aproximaciones de las calculadoras, utilizan dos cifras o utilizan todo el número, pero exactamente ese es el procedimiento. Muchas gracias y espero que se suscriban para más videos.